Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Estamos acá comenzando una charla sobre la música en el entorno digital. Mi nombre, como figura ahí en pantalla, es Alberto Fernández, sin relación con el presidente de la Nación, pero sí con la Universidad de Palermo. Soy profe en la carrera de producción musical, la materia de Management Artístico 4, que si le ponemos otro nombre podríamos decir que sería algo así como aspectos legales de la actividad musical. Y bueno, abordamos durante un cuatrimestre un montón de cuestiones en relación con este vínculo entre la industria musical, los proyectos musicales y el derecho. En mi caso, termino mi presentación. Soy abogado, soy profesor en ciencias jurídicas en general, ¿no? Es un tema bastante abarcativo, pero enfocado en lo que es el derecho de autor y los derechos conexos como una de las ramas de la propiedad intelectual. Lo vamos a ir después comentando en el transcurso de la charla. Así que en el recorrido de mis años profesionales también soy percusionista, también estoy vinculado con la música desde ese lugar. Bueno, me fui acercando y especializándome en esa área específica. Bueno, invito a mis dos colegas, a quien quiera primero, no sé si querés, vos, Eva, a presentarse, que van a estar acompañando hoy en esta charla. Gracias, Albert, y bueno, muy buenas tardes para todos, para todas, en esta calurosa tarde de primavera que nos acoge. Yo creo que en todo el país estamos con una ola de calor bastante interesante. Muy contento de poder participar. Mi nombre es Sebastián Sánchez Polanco, soy abogado colombiano, pero hace ya un poquito menos de 3 años vivo en Argentina. Soy abogado, egresado por la Universidad del Bosque. Estoy terminando mis estudios de maestría en propiedad intelectual en la Universidad Austral, donde investigo temas de inteligencia artificial vinculado con la titularidad de los derechos de autor. También, por otra parte, soy abogado consultor de artistas, de emprendedores, de empresarios, ¿por qué no?, en temas de propiedad intelectual y estrategia. Y también soy el director general de la Escuela Latinoamericana de Propiedad Intelectual, el API, una ONG que promueve la difusión, la investigación y la protección de la propiedad intelectual alrededor del continente, que tiene hoy presencia en más de 16 países, con más de 85 miembros y presencia en el organismo más importante del mundo en temas de propiedad intelectual, que es la OMPI. Y bueno, soy también un profesor aficionado por ahí que de vez en cuando dicto alguna que otra clase. Y bueno, muy contento de poder participar y poder charlar en esta tarde con ustedes sobre música, entorno digital y todas estas cuestiones que hoy cobran tanta importancia por todo lo de Meta, que muy seguramente salga más tarde aquí a la luz. Y le doy la palabra a mi buen amigo y compañero Rodri para que se presente. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Soy Rodrigo Salves, comparto casi todas las cosas que dijo Sebastián. Estoy también en el API con él y soy de Santa Fe. Estoy acá en Santa Fe, en la ciudad, tengo mi estudio y asesoro en materia de derecho a autor, derechos conexos y marcas. Y bueno, soy músico, además de abogado, y bueno, tengo por ahí la vida repartida entre estas dos pasiones, y el derecho a autor es un gran catalizador de estas cuestiones, así que en los que los pueda ayudar y compartirles un poco nuestra mirada, a disposición. Bueno, para comenzar, a mí me gustaría que, por lo menos en este encuentro que vamos a tener, donde no nos podemos ver, así que es una comunicación para nosotros un poco limitada, utilicen el chat. Por favor, súper habilitado el chat para que puedan ir haciendo comentarios, si en el medio se quieren ir también presentando. Entendemos, yo supongo, deduzco, que quienes están acá presentes tienen alguna vinculación con la industria musical, como artistas, como productores, en fin, hay muchísimas áreas dentro de las cuales quizás están comenzando a trabajar o están estudiando, vinculados con alguna de estas áreas. Por lo tanto, si alguien quiere romper el hielo y presentarse y un poco también contar por qué se anotó para escucharnos hoy, y por ahí con alguna inquietud en particular, bienvenido, no hace falta que esperen
al final de la clase, lo pueden ir haciendo en el momento que les surja, y obviamente también a partir de lo que nosotros vayamos explicando. Por lo menos para, presentar el tema y hacer una síntesis teórica muy breve, ¿no? Tenemos hoy un tiempo limitado. Podemos decir que dentro del universo del derecho hay un montón de áreas, hay un montón de ramas, hay un montón de especialidades. Nosotros estamos principalmente haciendo pie en lo que se conoce como la propiedad intelectual. Dentro de la propiedad intelectual, bueno, hay a su vez otras ramificaciones. Las más importantes están vinculadas, por un lado, con las marcas, ¿no? Lo que sería lo que se conoce como el derecho marcario, y otra parte, que es quizás la que más nos va a ocupar hoy, es la que está en relación con lo que se conoce como el derecho de autor y los derechos conexos. Bueno, dentro de un montón de áreas que abarca la propiedad intelectual, nosotros estamos enfocándonos en la música. Por lo tanto, si vamos específicamente a la música, podemos pensar en las obras musicales, ¿no? Como para imaginarnos algo bastante sencillo, que es tener enfrente nuestro una obra musical, cualquiera, pensemos que esa obra musical ya está grabada, y podríamos de alguna manera desarmarla desde el punto de vista teórico, y vamos a encontrar siempre en una obra musical grabada, más allá que nos guste, que no nos guste, que sea actual, que tenga varios años, no importa, una serie de derechos intelectuales que son muy importantes. Por un lado vamos a encontrar en esa obra musical perdón, lo que serían el derecho del autor y compositor de esa obra, ¿sí? Por otro lado vamos a encontrar los derechos de quienes fueron los intérpretes de esa obra, quienes grabaron esa versión. Y por otro lado vamos a encontrar los derechos de quien se conoce como el productor fonográfico, o la productora fonográfica, que será aquella persona que haya financiado esa grabación. Por lo tanto, cuando tenemos delante nuestro una obra musical, es importante ir aclarando este escenario. Hay una serie de derechos intelectuales presentes en cada obra musical grabada. Es importante identificarlos, porque obviamente hay gestiones que se van a hacer en nombre de estos derechos intelectuales, por lo tanto vamos a ver que hay sociedades de gestión, y sobre todo en lo que vamos a empezar a charlar hoy, qué pasa cuando esta obra se pone en movimiento, se comparte, se reproduce, etcétera, en distintas plataformas, ¿no? Esta charla está enfocada principalmente en el entorno digital, y a veces genera dudas, incertidumbres, etcétera, digamos, distintas situaciones. La pregunta de qué pasa con la música cuando suena en Spotify, qué pasa cuando una música está contenida, digamos, forma parte de un contenido en TikTok, qué pasa cuando una música, en fin, hay un montón de preguntas y dudas, y lo que vamos a tratar hoy, aunque sea de una manera breve, es aclarar cierta estructura de base, que quizá después por deducción podemos empezar justamente a entender cómo es el funcionamiento, tanto al momento de poder compartirlo y poder recaudar también por esas reproducciones, como también, bueno, qué pasa cuando surgen infracciones. Quizás a veces nos enteramos que hay cuestiones legales en las plataformas porque a alguien que conocemos le dieron de baja un contenido, o por ejemplo le dieron de baja directamente un canal, o su cuenta, ¿no? Su cuenta puede ser en TikTok, su cuenta en Twitter, su cuenta, etc. Hay un montón de cosas que pasan en ese entorno, y vamos a tratar hoy brevemente de aclararla. En relación a esto, me parece importante, por lo menos para empezar, de mi parte, dejar en claro que estamos principalmente hablando en esta área, ¿no? La propiedad intelectual, enfocados en el derecho de autor, en los derechos conexos. En la música hablamos de derecho de autor y compositor, del derecho de los intérpretes, del derecho de los productores fonográficos, y saber, que quizás doy el pie, no sé, Rodri, si lo querés, digamos, continuar vos, saber que individualmente para un artista es imposible llevar adelante la gestión de los derechos vinculados con sus obras. Por lo tanto, es fundamental que existan, que entendamos cómo es su funcionamiento, es su sentido de existir también, de lo que se conoce como la sociedad de gestión colectiva. Esas sociedades que vienen a representar estos derechos intelectuales en nombre, justamente, ya sea de autores y compositores, o de intérpretes, o de productores fonográficos. Si estamos en Argentina, o por lo menos la mayoría de las personas quizás conocen, porque es muy importante, no solamente acá, sino también, la verdad, en América Latina. En el caso de los autores y compositores tenemos
a SADAIC, ¿no? Como una sociedad de gestión colectiva en relación a lo que les venía comentando. Bueno, me parece como para empezar por ahí, y voy mientras también leyendo el chat. Gracias por escribir. Albert, gracias ahí por la última referencia que haces en la introducción, porque justamente hablamos de facultades que la norma jurídica, que la ley reconoce en cabeza de determinados sujetos, en el caso de los autores, por el hecho de la creación. Y esos derechos que se reconocen son derechos individuales. Pero en la práctica se requiere de una serie de características, una serie de actos que permitan gestionarlo y hacerlo efectivo. Podemos partir del ejemplo que daba Alberto de decir, bueno, tenemos un músico, supóngase esto en un contexto del entorno analógico, por ejemplo la radiodifusión clásica, que toca en su ciudad, pero le resulta muy complejo controlar en cuántas radios está sonando su música, en dónde suena enfrente de su ciudad, en la ciudad vecina. Imagínense si a eso le sumamos esta hiperactividad tecnológica que constituye el entorno actual de Internet. Entonces, la actividad de las entidades de gestión colectiva, una de las que mencionó, una de ellas es la que mencionó Alberto, que es SADAIC, resulta fundamental para poder llevar a la práctica estos derechos que son individuales, pero que deben ejercerse colectivamente para que puedan ser efectivos, es decir, el titular de ese derecho pueda lograr la compensación económica que significó crear. ¿Para qué? Para que pueda seguir creando, dedicar más tiempo a la creación, y esto obviamente va a repercutir en un mejoramiento de el patrimonio cultural de un determinado país, una determinada región. Entonces me parece importante hacer primero esa referencia. Acá la individualidad que tiene el autor como creador, el intérprete como titular de esa prestación artística, se potencia gracias a un conjunto de personas que son ellos mismos, que adquieren una forma jurídica. El típico caso es una asociación civil, que no tiene fines de lucro, pero que tiene la expertise administrativo y jurídico para poder hacer efectivo ese derecho. Este es un concepto, la gestión colectiva, que constituye una institución dentro del mundo de la propiedad intelectual y fundamentalmente de los derechos de autor y conexos, y es importante que lo manejemos. Pues nosotros podemos criticar la actividad de las entidades de gestión, mejorar esa actividad, pero resulta fundamental entenderla porque constituye llevar adelante, llevar a la práctica, hacer efectivo un derecho cuya apreciación cultural es compleja, porque siempre es difícil explicar por qué es tan importante la propiedad intelectual que la propiedad material, cuando en realidad el derecho de autor constituye el derecho de propiedad más puro, porque emana de la propia capacidad creativa de la persona humana. Entonces esto culturalmente hay todo un proceso de comprensión de por qué es importante el fomento que genera en el desarrollo de la cultura, en la defensa del patrimonio cultural y del arte. Así que me parece interesante que empecemos a ver la importancia de ese concepto. Yo creo ahí como para sumar un poquito a lo que venía hablando Rodri y para lo que venía hablando Alberto, y apuntándome a la primera frase que dijo Rodri, es ¿cómo dijiste? La hiperconectividad digital. La hiperactividad, sí. Ahí está. Y hay un nuevo protagonista en medio de todo esto que muy seguramente más rato levante ampolla, y lo voy a dejar simplemente como para discutirlo, y es la gran pregunta que podemos hacernos hoy en día, y es la inteligencia artificial como gran protagonista o con un rol muy protagónico dentro de la industria musical, y no solamente, sino alrededor de todo el arte. ¿Podría una inteligencia artificial ser autora de obras o es una capacidad solamente del ser humano? ¿No? Ahora Rodri está hablando que es la propiedad más pura y más linda que puede existir, pensamiento el cual yo comparto, pero también nos podemos cuestionar al respecto y decir, dentro de todo este contexto, dentro de todo este panorama que tenemos, aparece la inteligencia artificial de dos maneras. La primera es una manera más sencilla como de compartir, y es como una herramienta para aquel músico o para aquel proyecto
para potencializarse en redes sociales, porque hoy el que quiera potencializar su proyecto musical tiene que entender de algoritmo. Y no estoy hablando de entender el algoritmo como algo que se programa, sino de cómo debo yo, por ejemplo, publicar mi podcast, como el podcast de Juan Carlos Salazar, que nos está acompañando desde Bogotá, para que tenga mayor visualización. ¿Cómo entiendo yo a YouTube? ¿Cómo entiendo yo a Instagram? ¿Cómo entiendo yo a TikTok como la gran ventana hoy al mundo? Es que hoy tenemos 30 segundos para presentar un sencillo o un disco o una radio on demand, que es la gran ventana que hoy es TikTok. Y pongámonos muy novedosos, ¿cómo vamos a entender el metaverso meta que está proponiendo Zuckerberg en estos días? Eso por un lado. Y por el otro lado es, ¿el autor humano va a dejar de ser autor porque la inteligencia artificial lo va a suplantar? ¿O vamos a dejar la capacidad de crear simplemente en el ser humano y a la inteligencia artificial la vamos a seguir usando como una herramienta? ¿O le vamos a dar alguna cuestión de coautoría o de cotitularidad? ¿No? Yo simplemente estoy regando aquí el abono para que florezca más rato un debate bien interesante, Algo. A mí me encantó Seba, porque yo dije, no hablamos de esto, dije, ¿alguien va a decir algo del metaverso? Y yo sabía que Seba, confiaba en que Seba ibas a tirar el centro. Bueno, después hay que analizarlo y ver en qué deriva, pero me parece interesante esto en relación a algo que siempre en las clases lo menciono. Yo tengo obviamente una planificación con la cual trabajo, un montón de contenidos, pero cuando reviso, ¿no?, las clases anteriores para planificar la que viene, con planificar el curso que viene, me doy cuenta que en todos los cuatrimestres trabajamos cosas distintas. O hay una base estructural teórica que siempre, digamos, la compartimos, pero que hay temas nuevos, ¿no?, que van surgiendo, porque en realidad el modelo del cual hablamos muchísimas veces, el modelo de la industria, es un modelo que está en movimiento porque está muy atado a las innovaciones tecnológicas que van surgiendo. Entonces, desde el derecho, me parece siempre interesante esta frase bueno, cada uno se la decía de una manera distinta, pero como que el derecho va detrás de los hechos, y bueno, es un poco lógica, ¿no? No se puede regular algo que no existe. Y en relación a ese vínculo con las innovaciones tecnológicas, y lo que mencionaba recién Seba, hay una velocidad a la cual vemos que va, y a una velocidad que va generando cambios muy profundos en muchísimos aspectos y que impactan en la música. Bueno, ¿cómo hace el derecho para regular esto a una velocidad totalmente diferente, ¿no? ¿Cómo hacemos para acompañar sin quedar desconectados de estas innovaciones? El cuatrimestre anterior, por ejemplo, le habíamos dado mucho lugar a los NFTs, al blockchain, ¿no?, que había surgido como una novedad y había tenido mucho impacto y había muchas ideas vinculadas con lo que esto podía generar en la industria musical. Y me parece interesante entender que más allá de que el modelo, ¿no?, el modelo de la industria ha ido cambiando en las últimas décadas, obviamente que la bisagra de Internet es fundamental, para ya hablar de un modelo totalmente distinto al que existía antes. Esta estructura, quizás legal, ¿no?, conceptual, nos ayuda a acompañar a cualquiera de estos modelos. Digamos, vamos a seguir hablando de un autor y compositor, vamos a seguir hablando de intérpretes, vamos a seguir hablando de productores fonográficos, y quizás, sin irnos muy lejos en un montón de debates actuales que se dan dentro del entorno digital, y volviendo al inicio, pensar quizás acá, estuve leyendo ahí algunos comentarios, pero el resto no sé, digamos, en qué situación se encuentran, y puede ser que sean personas que están comenzando a estudiar, comenzando a vincularse con la industria musical, comenzando a acompañar un proyecto, y en ese inicio, bueno, es importante, por un lado, lo que yo comentaba antes, identificar los derechos, porque, por ejemplo, en el entorno digital, cuando haya que pedir autorizaciones, algo de lo cual por ahí hablamos después, vamos a estar hablando de licencias, y hay que ver, cuando uno pide una autorización de uso, o sea, una licencia, a quién se la pide. Y saber a quién se la pide está vinculado con los derechos intelectuales que yo puedo identificar, y a partir de ahí ver con quién tengo que gestionar esa autorización, por ejemplo. Pero además, quizás me parece siempre un buen momento, sin saber, vuelvo a repetir, con quiénes estamos hablando,
remarcar algo que nosotros como abogados trabajamos muchísimo. Si bien hay un gran sector, ¿no?, del mundo de la abogacía que está, digamos, más en el territorio del litigio, nosotros estamos quizás más parados en un territorio de lo que sea como un asesoramiento preventivo. Tratar justamente que del inicio las cosas se hagan bien para justamente proteger al proyecto, proteger al artista y evitar un montón de problemas que en general van surgiendo, sobre los cuales también nos consultan, pero siempre el margen de maniobra que tenemos es distinto, ¿no? Si ustedes nos consultan por un contrato que ya firmaron, bueno, lo que le podamos decir es muy, muy limitado. Ahora, si ustedes nos consultan porque tienen un contrato enfrente para firmar que se los propusieron y no entienden muy bien en qué consiste, cuál es el beneficio, qué están cediendo, etc., nuestro margen es otro. En relación a esto, ahora les doy la palabra, me parece también fundamental identificar la importancia que tienen los contratos y por ahí mencionar algunos de los contratos más presentes, ¿no?, dentro de la industria que tienen un impacto en el entorno digital, por un lado, y otra bandera que nosotros levantamos e insistimos, que es la importancia de formalizar los vínculos dentro de los proyectos musicales. Poder, desde el inicio, aclarar cada uno de los integrantes qué rol tiene, ¿no? Además de los derechos intelectuales que les mencionaba recién, bueno, si hay un vínculo con un manager, bueno, que esté aclarado, ¿no?, que esté formalizado. Si hay un vínculo, digamos, con algún sponsor, también que esté formalizado, que esté aclarado. Los vínculos entre los propios integrantes, sobre todo en relación a los derechos autorales, en relación a la financiación del proyecto. Es decir, hay un montón de cuestiones que son muy importantes de aclarar. Y también, y lo último que digo, voy a ir en contra de lo que el sistema, digamos, a lo que nos invita, ¿no?, que es a tratar de hacer todo de una manera casi instantánea, y nos alimenta mucho nuestra ansiedad y nuestro deseo de cuanto antes poder poner en plataformas, por ejemplo, una obra musical. Bueno, es muy fácil, obviamente, quizás hoy grabar, está mucho más disponible la posibilidad de grabar algo en un lugar propio, ¿no?, en un lugar privado, y a partir de ahí, bueno, subir esa música a plataformas a través de una distribuidora. Digamos, la disponibilidad está, tecnológica. Pero si no está el conocimiento en relación a lo que yo quizás tengo que hacer antes de tomar esa decisión, se pueden perder un montón de oportunidades. Por eso me parece importante ahí ir en contra de esta cuestión de la ansiedad y de resolver todo ya, meter un freno, asesorarse como corresponde y tomar las mejores decisiones en relación al proyecto, porque cuando lanzamos un tema a la plataforma, lo lanzamos al entorno digital, ese tema está compitiendo con millones y millones y millones de temas que ya están, y millones de temas que quizás van a estar en los próximos minutos a mi lanzamiento. Por lo tanto, no es solamente llegar al objetivo de que esté, ¿no?, en las plataformas, sino diseñar una estrategia para ese lanzamiento, y dentro de esa estrategia hay una parte muy importante que está vinculada con el asesoramiento legal. ¿Sí? Poder también planificar desde el punto de vista legal cómo encaro mi proyecto musical. Bueno, me callo porque ya demasiado. No sé quién quiere tomar ahí. Albert, ahí cuando hacías referencia al tema de la formalidad, a mí me parece, para un poco potenciar esto que decías o complementar un poco algunas cuestiones, nosotros siempre hablamos de intentar elevar la expectativa de formalidad de las negociaciones, que jurídicamente nosotros denominamos la explotación de las obras, y me parece interesante que tengamos en cuenta que siempre debe aclararse cuál es el vínculo que hay en el uso de nuestro contenido artístico, como decía Alberto, ya sea la relación entre el artista y un manager, la relación con las plataformas digitales. Me parece que esto es importante. Y si nosotros hacemos un balance, vamos a ver que de ese tránsito que hubo del entorno analógico al digital significó, por ejemplo, en materia musical, un paso de lo que era
la música como producto a la música como servicio. Cuando digo la música como producto o como servicio, vamos a abstraernos de la cuestión artística. Yo soy músico y la cuestión de los esteticismos musicales y la ideología la dejamos de lado. Estamos hablando de que nosotros necesitamos asegurar la compensación de los titulares en un entorno complejo. Porque de alguna forma parecía que esta cuestión del streaming iba a resolver un montón de problemas, como sucedía en el entorno analógico con la cuestión de la piratería, por ejemplo. Pero nadie pensó, o algunos sectores lo pensábamos y otros nos peleábamos por esta cuestión, de qué iba a pasar con la remuneración y con los derechos de los creadores en este contexto. Porque esto va un poco de la mano con una característica que tiene la propiedad intelectual, que es el don de la ubicuidad, que se diferencia a la propiedad intelectual de la propiedad material, porque permite que algo, un objeto, en este caso una obra, objeto en el sentido formal, pueda ser disfrutado por muchas personas que estén en diversos lugares del mundo al mismo tiempo. Entonces, esto no pasa con el celular o con el escritorio porque tendríamos que partirlo en, no sé, 22 pedazos para que todos podamos disfrutarlo. Con la propiedad intelectual no pasa eso. Esta característica también termina siendo un problema desde el punto de vista de la observancia, porque en Internet se hace mucho más complejo, porque explota esa capacidad, como decíamos hoy con Sebastián, se hace hiperactiva. Entonces, pasamos a un modelo de servicio. Y van a ver, por ejemplo, el streaming, que permite que nosotros disfrutemos, incluso en los modelos de freemium o suscripción gratuita, de un catálogo mundial de obras, y la repercusión que tiene económica es compleja para los artistas, porque pasamos del 0,60, 0,70, 0,80 centavos de dólar que significaba la descarga, ya hablamos en el entorno digital, la descarga, a un 0,001, 0,005, 0,0007. Y esto generó un debate, por ejemplo, en el Parlamento británico, de cuál es el impacto del modelo de streaming, pero todo esto, imagínense desde el punto de vista de los que hacen el contenido. Y imagínense en el caso del artista que quiere ir a las redes rápido, que todo el mundo lo conozca, difundirse, y en ese afán, en esa ansiedad, hablábamos recién, nos olvidamos de cómo tenemos que manejarnos preventivamente para poder capitalizar todo ese esfuerzo, que esto no quede en un contexto de buena voluntad. Me parece, Seba, ahí que esta cuestión, digamos, de la hiperactividad de este entorno digital, si le sumamos lo que veníamos hablando de la tecnología en favor de esta observancia, lo hacemos mucho más complejo. Es muy complejo, Rodri, y yo aquí vengo tomando apuntes de lo que ustedes están diciendo, no me quiero perder nada. Y hay varias cosas que decir en esta misma línea que venían hablando Albert y Rodrigo, y me acordaba de hace unas 15 días en el API se hizo un webinar con Paola Colmenares y con Ena Fontalvo sobre la música en el entorno digital, y ellas llegaron a una conclusión, y es que hoy, cuando una persona lanza su sencillo, digamos, porque hoy, no sé, a mi modo de ver, los álbumes ya no se lanzan como era antes, que lanzaban el CD, lanzaban el álbum como tal, sino que hoy vamos por sencillos, ¿no? Cuando se lanza el sencillo y se sube a internet, el público ya no es lo mismo que era antes. Hoy el público es el mundo. Y pretender un artista que subió hoy su sencillo a YouTube o a Spotify y mañana va a tener 24,000 reproducciones, y ahí nos tenemos que sentar a esperar, o la tenemos que pegar muy rápido, o digamos, algo hay que hacer, porque las redes sociales por lo regular tienen su propia dinámica, y no es tan fácil como, por ejemplo, ir a o que alguien compre una tienda de CDs el disco que salió ayer del cantante tal, ¿no? Y por ejemplo, cuando Andrea Maestre lanzó El Contrato, hablando de formalidades, que está en las diferentes plataformas, uno decía, bueno, vamos a ver cómo le puede ir, pero para ver ese cómo le puede ir, hay una cadena de vínculos que hay que formalizar, ¿sí? Más aún cuando hoy la industria tiene nuevos jugadores, humanos y no humanos, a los cuales hay que darle su reconocimiento y hay que darle su importancia. ¿Cuál es la formalidad, por ejemplo, del artista con el manager? ¿Cuál es la formalidad del artista
con la agregadora y con la distribuidora. Y esa formalidad tiene que quedar bien hecha, porque no es simplemente llegar y firmar un contrato de distribución y nos vemos, porque si quedó mal hecha, pues servimos para nada. Nosotros hoy nos estamos enfrentando a contratos de distribución que se firmaron en su momento, check, pero se firmaron mal. ¿Por qué? Porque el contrato no responde a la realidad o a las necesidades del entorno, porque estamos pensando los contratos analógicos cuando tenemos que pensar los contratos en la era digital y en la rapidez que puede tener una industria como la música, en la que una canción se puede volver clásico muy rápido, porque hay mucha gente compartiendo contenido. Eso mediante la formalidad es tener mucho cuidado, asesorarse preventivamente por dos razones. Primero, porque es más barato. Y segundo, para poder tener la cadena de la que hablábamos, ¿no? Bien estructurada y bien saneada. ¿Y por qué es más barato? Porque cuando tú como artista vienes a nosotros, a cualquier abogado experto en propiedad intelectual, a hacer una asesoría preventiva, pues vas a tener que pagar la asesoría preventiva, capaz la revisión del contrato, no sé qué. Si ya hay quilombo, si ya la casa está incendiada, pues vas a tener que pagar por revisar el contrato, por apagar el incendio, por ver la indemnización y por ver que no se vuelva a prender fuego todo. ¿Ven? Entonces ahí es donde está la importancia. Y por lo otro, y me voy un poquito más atrás, que Albert decía, un cuatrimestre no es igual a otro. Yo te redoblo la apuesta, Albert, y digo, una clase no es igual a la otra. El miércoles yo tuve la oportunidad de dictar la clase de influencers y su impacto en la música. Y si Albert me dice hoy que la tengo que volver a dar, es diferente. ¿Por qué? Porque tenemos un nuevo jugador en el mercado que es Meta. Y estos días he estado bombardeado a preguntas de influencers, de músicos. Hey, ¿cómo voy a hacer yo como influencer, por ejemplo, para vincularme al nuevo metaverso y que en realidad las personas que van a tener su avatar me sigan? ¿O cómo va a ser esa interacción? ¿O quién va a ser un verdadero influencer? ¿Quién más tenga? ¿O que quien genere qué? Porque es que ahí va a cambiar el panorama de la red social, va a cambiar. Porque vamos a pasar de algo en donde interactuamos a un espectro de Ready Player One. O sea, es una cosa que uno no sabe y entonces también nos tenemos que poner a pensar, ¿qué va a pasar con los derechos de comunicación al público de las canciones en los conciertos que se van a poder dar en el metaverso? ¿Quién los paga? ¿Y a quién se los paga? Porque el metaverso no es lo mismo que el mundo. ¿Sí? Obvio que hay que pagarlos a la sociedad de gestión colectiva. ¿A cuál? Esa es una gran pregunta, ¿no? Y esta mañana, más o menos, esta tarde, hubo una charla entre Zuckerberg y un señor que se llama Matthew Ball. Y Zuckerberg decía, los derechos de propiedad intelectual van a estar salvaguardados gracias a la blockchain y a los NFT. Y él pone un ejemplo, por ejemplo, va a haber mucho componente de moda. Y si tú a tu avatar le quieres poner una prenda de Gucci, por ejemplo, pues vas a tener que comprar el NFT que va a servir para que tu avatar tenga algo de Gucci. Muy seguramente en el arte plástico lo vamos a ver más fácil, pero la música, ¿cómo entonces vamos a blanquear los derechos o cómo vamos a pagar? Puede ser mediante la blockchain o con inteligencia artificial o con otras herramientas que se pueden tener para pagar de hecho ahí. Pero esa formalidad tiene que ir acompañada de un abogado que esté conectado a la realidad digital, pero también todos tenemos que estar conectados a lo que va pasando con los grandes tecnológicos, porque entre más avanza la tecnología, y esto es una frase que yo digo siempre es, entre más avance la tecnología y menos la entendamos, menos abogados somos, porque ya no es lo mismo el mundo como lo era antes. Ese es mi punto de vista. No quiero formar más lío, Albert, no sé, dime tú. No, no, me encanta, me encanta. Me encanta que se arme lío, me encanta también, como decía al principio, que participen. Me quedé con la pregunta o el comentario de Pamela en relación al caso de Paulo Londra, que es uno de los casos quizás más conocidos o que han tomado más, han generado más impacto. Y quizás ahí es interesante para retomar la cuestión contractual, ¿no? Hay una serie de contratos que pueden estar delante de un artista en determinados momentos, y muchas veces la trampa es mirar lo económico. ¿En qué sentido? Bueno, discutimos la plata, discutimos el porcentaje, y la discusión gira por ahí, gira por ahí. Y hay otras variables que también hay que negociar y que son muy importantes, en algunos casos son fundamentales porque pueden terminar generando una especie de cárcel para el artista, como por ejemplo la exclusividad,
el territorio, el plazo. Entonces, estas cuestiones, cuando trabajamos en la cursada, nos enfocamos a ver las variables que hay, a las cuales hay que prestarle atención en general, ¿no? En casi todos los contratos. Y después entender algo, por lo menos de lo básico, en cada uno de estos contratos podemos mencionar un contrato con un sello discográfico, un contrato con una distribuidora digital, un contrato con una editorial musical, etc. En principio, ¿quién está firmando el contrato con quién? ¿Quién con quién? Bueno, ¿para ganar qué? ¿A cambio de qué? Esas preguntas son fundamentales porque también tenemos casos de artistas. Ustedes mencionaban hace un ratito el tema de la formalidad, a partir de lo que yo había dicho, y yo pensaba en las oportunidades que se pierden. Hemos tenido consultas de artistas que le han llegado propuestas, obviamente sin decir a quién, ¿no? Pero propuestas, por ejemplo, de Netflix para incluir una obra musical en un tráiler de una serie, ¿no? Por mucha plata, la verdad que el acuerdo era muy interesante, pero el artista no tenía nada en ese momento registrado, por ejemplo. Y el no tener formalizado todo digamos, su vínculo con las obras, su vínculo con el resto de los integrantes, su vínculo con la sociedad de gestión, etc., impidió que pudiera acceder a esta oportunidad. O sea, perdió una oportunidad por justamente no haber cumplido con la cuestión administrativa, burocrática, formal, pongan el nombre que quieran. Obviamente no es muy artístico, entendemos que es muy aburrido, pero es fundamental. El artista tiene que, digamos, tomar conciencia de que es un trabajador, y como cualquier trabajador hay que conocer los derechos, sobre todo cuando uno está entregando una producción generada, surgida, ¿no? de su intelecto, una creación, ¿no? Podemos nombrarla de distintas maneras, que es muy valiosa, la están entregando al mercado sin ningún resguardo. Y ahí, bueno, como el mercado tiene sus reglas, más allá que nos gusten o no nos gusten, como artistas, como trabajadores, tenemos que conocerlas, porque estamos interactuando todo el tiempo en esa relación. Por eso es muy importante digamos, la concientización, la educación en relación a las cuestiones legales, para, por ejemplo, ver ese contrato que me están ofreciendo, que quizás está digamos, o al lado, digamos, simbólicamente de ese contrato hay mucha plata. Bueno, esa plata en concepto de qué? ¿En concepto de qué? Porque el artista lo que puede tener es un beneficio efímero e inmediato, quizás muy agradable, e incluso su ego puede verse muy, digamos, muy fortalecido en ese primer momento, pero en mediano y largo plazo puede encontrarse con una situación, retomando lo que comentaba Pamela, bueno, en la cual su carrera artística se ve detenida, ¿no? Y las consecuencias o el perjuicio que esto puede llegar a tener es muy serias, son muy serias. Este caso, bueno, tomó mucha difusión porque estamos hablando de un artista que ya tenía un recorrido previo muy importante, pero ¿qué pasa con una infinidad de artistas que quizás firman, ¿no? Con sellos en donde no terminan de comprender cuál es el acuerdo y quedan atados quizás por muchos años a un compromiso que después no pueden cumplir y bueno, su carrera se ve interrumpida, ¿no? Y si no logró digamos, posicionarse de una manera muy fuerte en el mercado hasta ese momento, es probable que ese contrato, no por lo económico, pero por ahí sí por una cláusula de exclusividad y vinculada con el plazo, bueno, que termine con su carrera. Para entender la importancia hay obviamente un montón de casos, pero nos sirven principalmente para reflexionar y para contar cosas reales que pasan, no es que estamos solamente teorizando. Nosotros trabajamos con casos concretos, con casos reales, y muchas veces nos pasa, Rodri es músico, yo soy percusionista, no sé si llega a la categoría de músico, pero bueno, está por ahí, ver esto con mucha tristeza, porque detrás de un proyecto musical hay horas y horas y horas de ensayo, hay inversión en instrumentos, inversión en horas de ensayo también, inversión en una grabación, muchos artistas que son titulares de los derechos fonográficos porque son quienes financian sus propias grabaciones
y no son conscientes de justamente este derecho, de la importancia de ser titulares de este derecho, y a veces lo ceden en contratos porque justamente esto no lo concientizan, y lo ceden a cambio de nada, muchas veces, y es un derecho fundamental para posicionarse en el entorno digital. Si hablamos de este vínculo con las distribuidoras, bueno, ¿quién puede decidir distribuir un fonograma que tenga un soporte digital para que ese fonograma pueda estar en distintas plataformas? ¿Quién puede decidir esto? Bueno, el productor fonográfico, el dueño de ese fonograma. Por lo tanto, fíjense la importancia que tiene al momento de tomar esa decisión. Habrá que ver con qué distribuidora, habrá que comparar distribuidoras, habrá que ver qué ofrece cada una, habrá que ver el territorio de esa distribuidora, porque eso va a impactar en un posible e hipotético conflicto legal que pueda llegar a haber. Hay un montón de aspectos a comparar de las distribuidoras para lograr el objetivo, que en general es el mismo, ¿no? Estar en la mayor cantidad de plataformas posibles, pero también entender que las formas de recaudación, por un lado, están vinculadas con ese contrato. Para decirlo de una manera sencilla, digamos que el productor fonográfico cobra, ¿sí? Cobra monetiza a partir de las reproducciones en el acuerdo que tiene con la distribuidora, a partir de las reproducciones de las plataformas, pero además, de forma paralela a esto, ¿sí? El autor y compositor también va a recaudar, siempre y cuando, ¿sí? Tenga un vínculo establecido con la sociedad de gestión que lo representa, en el caso de la Argentina, SADAIC, para también poder recaudar. Y quizás acá lo estoy presentando, y Rodi, te tiro porque me parece que es un tema central, del cual hemos hablado muchísimas veces. Yo acabo de mencionar al productor fonográfico, ¿sí? Que en el entorno digital cobra, ¿sí? Acabo de mencionar al autor y compositor, que en el entorno digital cobra, y no estoy mencionando a los intérpretes, ¿no? Y ahí hay una situación compleja, para comprenderla, para discutirla, para también luchar por una distribución más justa, etc. Así que, Rodri, si la querés seguir vos en este punto, me parece... Ahí, Rodri, Albert, sí. yo te quiero interrumpir para complementar lo que vas a decir leyéndote la pregunta que tiene. Vos sabés que iba a hacer eso justamente, pero dale, hacelo Yo vos. te la leo Sí. y tú la respondes. Ahí está, para que haya dos voces. Pregunta Leonardo, ¿qué cuestiones legales sería importante tener en cuenta antes de subir contenido a distribuidoras digitales como Dristrike, CD Baby, etcétera? Si el material ya se encuentra registrado. Si el material ya se encuentra registrado o si hay que registrar el material, porque ahí está buena la pregunta porque nos hace volver a un concepto que por ahí no mencionamos, que siempre es importante tener en cuenta, y es el tema del registro. El registro de las creaciones, en este caso, el registro de las obras, desde el punto de vista de la existencia del derecho de autor, es anecdótico. Es decir, yo si creé, ya soy titular del derecho. Ahora, a los efectos de gestionar, como decía hoy en la primera intervención que tuve en esta charla, es fundamental tener estos deberes hechos, esta gimnasia de crear, registrar ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor para el caso de Argentina, y luego declarar esa creación ante las entidades de gestión, en el caso de la creación, en Argentina, ante SADAIC. Esto, yo y mis colegas también recomendamos que esté hecho, siempre, digamos, vamos creando, vamos haciendo estos procesos administrativos, a los efectos de cuando yo me lanzo a un entorno que un poco tiene sus caminos sinuosos, y esto antes de ponerme a analizar las distribuidoras, las agregadoras, qué es lo que me ofrecen, tengo que hacer eso. Después venir una segunda etapa, y que es la de reconocerme en una situación que en principio es de disparidad. ¿Por qué? Porque por más de que yo sea una persona que tenga mucha facilidad creativa, y tenga una producción creativa muy importante, eso a mí me genera una necesidad de reconocerme en una situación en la que hagamos un análisis de probabilidades. ¿Cuántas probabilidades hay de que yo tenga experiencia firmando o concediendo esos contratos en el entorno digital? ¿Y cuánta probabilidad hay de que lo tenga la distribuidora? Y es muy probable que en un, no sé, y pico por ciento la distribuidora haya hecho cientos de esos contratos, o haya contratado muchas veces, y yo muy pocas. Primera cuestión a tener en cuenta. Segunda cuestión,
¿qué es lo que tengo yo alrededor para conocer el entorno, para conocer el mercado? Y yo tengo 3 cosas. A mis colegas, a Sebastián, que es percusionista, a Alberto, que es bajista, vamos a generar hipotéticamente, porque Sebastián tiene su banda que contrató con X agregadora y conoce cómo es el negocio, y Alberto contrató con otra, pero no le gustó y se fue a otra, y ya venía, porque Alberto tiene unos años más que nosotros, perdón Alberto, y él ya venía del entorno analógico que había firmado 3 o 4 contratos con disco físico, por ejemplo. Primero tengo eso. Después tengo la ley. Tengo un ordenamiento jurídico que está pensado, esto a nivel global y sobre todo en el sistema continental europeo, que es el derecho de nuestra región, para tratar de nivelar esta disparidad, para poner foco en la persona humana que crea. Acá Seba se me va a enojar un poco porque en la actualidad estamos discutiendo estos conceptos, pero ponemos foco en el creador, porque el creador solo tiene su creación. Y del otro lado tenemos al que quiere explotar esa creación, que tiene el expertise comercial, el conocimiento de los canales de distribución, la experiencia. Y la tercer pata que tengo es la gestión colectiva, para poder efectivizar esto que yo contraté en la práctica. Esta cuestión, acá estoy tratando de responder la pregunta que nos hacía Leonardo, que me había leído Sebastián, la estoy tratando de responder en partes. Y otra parte importante de esto me parece que es analizar que del mismo hecho artístico, de la misma praxis, pongamos el ejemplo de un cantautor, por ejemplo, el mismo hecho artístico nos puede generar a nosotros 3 derechos distintos. Es decir, la creación de una canción nos genera el derecho de autor. El hecho de la creación es un hecho jurídico. Después hablamos del registro, que el registro es un acto jurídico. Pero el hecho jurídico es la creación. Segundo hecho es la praxis artística concreta, que puede ser que es una prestación personal, que es la interpretación, a lo que hacía un poco de referencia Alberto hoy. Y que normalmente ese autor es intérprete de lo que creó. Y hay una tercera situación, que a veces se da, y a veces no. Vuelvo al ejemplo del músico independiente que no tiene contrato discográfico firmado y que se autogestiona, y que es productor. ¿Por qué? Porque él financió la grabación digital, analógica, etcétera, financió la grabación de su trabajo. Entonces, este ejemplo, fíjense que la misma praxis artística, actos que pueden ser concatenados o pueden ser contemporáneos, genera distintos derechos. Uno son los derechos de autor y otros son los derechos conexos, y su extensión es distinta de nacimiento, es diferente. ¿Para qué? Para que no choquen entre sí, porque yo voy a tener derechos de comunicación pública por la obra grabada, la interpretación grabada, y van a ser distintos a los derechos de comunicación pública del intérprete, y van a ser distintos a los derechos de comunicación pública del productor. Y en el entorno digital empieza a complicarse un poco más, porque ¿cómo vamos a hacer para poder administrar esos derechos? Bueno, vamos a ver que en las entidades de gestión, que analógicamente celebran contratos con los bares, con las discotecas, con los comercios, con los hoteles, en el entorno digital tienen que analizar, por un lado, las grandes plataformas, la plataforma audiovisual, las plataformas de streaming, y tratar de hacer licencias, y esa forma de hacer la licencia va a cambiar, se va a generar un arreglo de muchas entidades para ofrecerle al mercado unas tarifas uniformes para muchos territorios, con múltiples repertorios. Tenemos esa situación, y otra situación es la que se generó en la pandemia, que es que ahora estaba viendo un informe de la CISAC, que es el núcleo de todas las entidades de autores del mundo, es la Confederación de Entidades de Autores, analizó los números y la caída de recaudación es estrepitosa. En la actividad musical, los shows en vivo pasaron al tercer lugar, y la actividad digital pasó al segundo lugar, que estaba en el tercer lugar. La radiodifusión sigue siendo lo más importante. Fíjense cómo, a pesar de lo que nosotros creemos, la cuestión digital sigue estando relegada, ocupa un porcentaje que debe ser en general más o menos un poco más del 25%, ese es un poco el porcentaje, 26%, en comparación del núcleo general, pero vamos a ver que fue estrepitosa la caída, y ahora hay una recuperación. Para que esa recuperación sea buena, o un poco para explicar por qué el sector digital significó un repunte, es porque hubo una fuerte labor de las entidades de gestión, y los músicos que dijeron, bueno, nosotros tenemos que entrar al entorno digital, y cómo entrar, porque no nos queda otra. Antes era una opción, uno diría, bueno, yo tengo mi público,
que me sigue comprando los discos, y puede seguir en algunos casos siendo conveniente, porque me dedico a hacer vinilos, tengo un público de colección, se puede dar. Pero ahora no tenemos muchas opciones. Y antes de que todo se empezara a abrir, empezaron el tema de los shows que antes eran en vivo, que eran en streaming. Y ahí fue otra pata para tener en cuenta, porque si había utilización de música y había un negocio, porque se cobraban entradas, porque había publicidad, ¿qué pasaba con los derechos de los autores? Uno diría, bueno, pero no me dejan explotar la obra, no me dejan acceder a ese mercado, no me dejan poder difundirme. Está perfecto, pero que se ejerzan los derechos no es un impedimento, no son un impuesto, como se planteó, son derechos. Si usted va a hacer un negocio y va a necesitar usar música, como pasa por ejemplo en un bar, si uno tiene música en un bar o no la tiene, puede ser que la gente vaya al bar que tiene música, porque la música tiene que pagarse como se paga, por ejemplo, la distribución de la bebida alcohólica, o la comida, o el pan. Bueno, acá pasaba un poco eso. Entonces, para cerrar un poco perdón que me extendí, estoy un poco movido por la emoción en lo que digo, pero fíjense acá la pregunta que nos hacía, acá nos nombran distintas agregadoras, acá te puedo dejar un poco, Seba, la continuidad de esto, teniendo en cuenta cómo es la relación de las agregadoras desde el punto de vista tecnológico, qué ofrecen, porque fíjense que son distintas agregadoras nos nombran acá, y cada una tiene su negocio, no son todas iguales. Algunas hacen distintas labores, otras tienen distintos modelos de negocio desde el punto de vista económico, se paga por un feed anual en algunas, se paga por publicar en otras no se paga, pero vamos al porcentaje. Entonces, bueno, un poco esa era la respuesta para que empecemos a pensar, a tener en cuenta algunas cuestiones legales. Yo lo que creo es, antes de continuar con lo que se expresa, es, uno de estas charlas tiene que salir con más dudas que respuestas. Si uno sale sin dudas, es porque no pasó nada, digamos, no hubo nada, y yo creo que estas dudas es lo que permite después uno poder decantar lo que se habló y luego pensarlo tranquilo y poder concluir y decir, ah, bueno, miren, de esto me sirvió tal. Si uno no sale cuestionándose, pues nos hubiéramos quedado tomando mate con 40 grados que están haciendo en la plaza y ya, ¿no? Un viernes a las 18:23 de la tarde. Y lo que decía Rodri, digamos, le respondo a Rodri y yo tengo ahí aquí unas notitas que hice para comentar. Lo primero que hay que ver al momento de contratar o de vincularse con una agregadora es qué quiere el artista como tal, ¿no? Y por qué no, otra pregunta capaz secundaria, qué quiere el manager, ¿no? Porque, como lo decía Rodri, hay agregadoras, tú pagas, te agregan a las diferentes plataformas y se acabó. Pero basta con agregar a la plataforma. Yo creo que no, yo creo que ahí hace falta una pata, más bien una mano, que es el marketing. Entonces, ¿qué agregadora te puede acompañar, por ejemplo, aparte de agregarte a hacer marketing? Porque no es lo mismo que Pepito Pérez o Juana Pérez, iba a decir el nombre de una famosa vinculada con Juana, pero mejor no lo digo. Lanzan y empiezan ellos solos orgánicamente a poner por Facebook o por Meta ahora, o por Instagram o por TikTok, subí mi canción a Spotify, ayúdame a escucharla, ¿no? Entonces ahí vienen otras que ofrecen el marketing, o hay otras que ofrecen el booking, o hay otras por ahí, y aquí Rodri se va a reír, que ofrecen manejar el canal de YouTube, ¿no? O empezar a tener ciertas cosas que uno dice, pero en realidad eso es lo que le interesa al artista y con cuánto se va a quedar la agregadora. Obvio, es que eso no es malo, digamos. Hay que desmitificar que pagarle a los intervinientes en la cadena para lograr un fin es malo. Hombre, cada quien merece un pago por su trabajo. Nosotros tenemos una máxima, y creo que hablo por los tres cuando decimos que el derecho a autor es el salario del creador, es el salario por crear. Y así como el autor quiere tener dinero por crear porque es su trabajo, los intermediarios en ese proceso para poder llegar a la meta también merecen un porcentaje. Ya si el intermediario es bueno o malo, eso es otra discusión, ¿no? Pero estamos hablando del trabajo puro y duro. Entonces, la agregadora se va a quedar con un porcentaje, el manager también, el que va a hacer el booking. Entonces, hay que blanquear mediante un contrato, como lo hablábamos hace rato, esa distribución y con qué se va a quedar cada quien.
para después no ir a tener problemas y al momento de elegir la agregadora, saber qué me van a ofrecer. Me van a ofrecer el manejo de mis perfiles, el marketing, el community manager, solamente agregar, cómo me van a rendir cuenta de las regalías de ese 0.01% que hablaba Rodri hace un rato, ¿no? ¿Y cómo va a ser todo esto? Yo creo que logré abarcar, porque había apuntado dos palabras, que es ganar y posicionarse, como en los apuntes que hice de lo que había mencionado Albert Rodríguez. Hombre, uno quiere ganar, porque a la final el negocio es ese. Uno no va a hacer pan, como se dice en Colombia, uno no hace pan para vender pan, para que la ganancia sea cero, ¿no? Si tú te metes a un proyecto musical, a un proyecto artístico, a la final hay que ir adelante con esto y poder decir, yo voy a vivir de crear. Me acuerdo que hace poco, hace que 15 días, tuvo lugar la Asamblea General de la OMPI y una de las máximas conclusiones de la Asamblea fue, hay que desmitificar el eso de que a un niño le pregunten, ¿qué quieres ser cuando grande? Músico. Ay, ¿de qué va a vivir? Pues de ser músico, porque es un trabajo y va a crear y va a ganar plata con esto y va a agregar y le van a llegar regalías y se va a afiliar a una sociedad de gestión colectiva y le van a llegar regalías, pero todo es un camino para posicionarse. Ahí lo cerré. Un camino para posicionarse y para poder llegar a esa meta. Y sin duda alguna hay que tener una sociedad de gestión colectiva al lado. Una sociedad de gestión colectiva que te ayude, que te defienda, que pueda estar contigo para poderte ayudar, para poderte asesorar y para poderte defender como una unidad representativa de artistas y autores en lo que hoy muy seguramente y ahora más va a ser el muy robusto mundo del entorno digital. Ahí, como para no hacerla más larga porque no sé qué tal estamos de tiempo, Albert. No, de tiempo estamos muy bien. Yo comenté ahí recién en el chat de nuevo, les invito, ¿no? a que se presenten, a que también nos cuenten qué los motivó a anotarse en esta charla. Nosotros, quiero que sepan, trabajamos juntos, somos amigos, hablamos de esto un montón, realmente es un placer tener este espacio para cambiar ideas y comentar un montón de cosas. Pero digo, nosotros podríamos estar horas charlando sobre esto, porque en general lo hacemos, pero también como experiencia de estudiantes, sabemos que disertantes, profesores, expositores se la pasan hablando, a veces puede resultar un poco tedioso. Por eso invitamos al principio y ahora de vuelta a lo que quieran, ¿no? Presentarse, porque también estos formatos de clase, para quien, como dijo Rodri hace un tiempo, soy, si no se dieron cuenta, el más grande de los tres, y tengo así varios años de experiencia docente. El formato de la virtualidad, ya estoy un poco curtido a esta altura, ya medio como me acostumbré, pero no deja de ser extraño, en mi caso, verle la cara a Rodri, verle la cara a Seba, no verle la cara a ustedes, no tener mucha información. Entonces, puede ser que estén súper enganchados, enganchadas, contentos con lo que están escuchando, o no, o, bueno, en fin, pueden pasar un montón de cosas. La propuesta, tanto de la Universidad de Palermo, como la propuesta nuestra al dar esta charla, es, además de dar un marco teórico y hablar y presentar, cosas de las cuales realmente es imposible profundizar en un espacio tan reducido, dar la posibilidad a que ustedes puedan formular preguntas, dudas, en fin, lo que consideren, también en función del momento en la vida en el cual se encuentren en esta relación con la industria musical, ya sea como estudiantes, ya sea trabajando, como artistas, como productores, quizás están pensando en proyectar su vida dentro de algunas de estas áreas de las cuales venimos comentando, y desde este humilde lugar y de nuestra humilde posición, quizás podemos dar una palabra ahí en sintonía. Aprovecho y leo ahí a Leonardo y a Gustavo. Leonardo nos dice, en mi caso, compongo de forma individual usando programas de sonido y quería estar más al tanto de las cuestiones legales a tener en cuenta. Bien, ahora voy a decir algo con respecto a este comentario de Leonardo, y Gustavo nos dice, es bastante interesante, entré un poco tarde, pero está muy bueno, estudio ingeniería en comunicación multimedia, y temas de este tipo son muy complementarios. Saludos desde México, saludos Gustavo, acá, desde una calurosa Buenos Aires y una calurosa Santa Fe.
Rodrigo está en Santa Fe. Bueno, voy a comentar pequeña anécdota, un poco graciosa, dentro de los cursos, en donde yo les comentaba que doy clases en la carrera de producción musical. Hay un proyecto que tiene que ver con el desarrollo de un evento y lo acompañamos desde la parte legal a cada uno de estos eventos. En uno de los eventos que se hicieron hace poco, relativamente poco, participó Bizarrap, ¿no? Dando su testimonio, sobre todo en digamos, en qué momento, un poco la pregunta giraba, la digo un poco de memoria, ¿no? Giraba en qué momento en su desarrollo como productor se empezó a encontrar con cuestiones legales que tuvo que sortear, o que quizás le resultaron un freno a lo que venía haciendo, o le generaron un tipo de inconveniente. Bueno, él responde, ¿no? Que bueno, realmente venía desarrollando un montón de cosas de una manera bastante desprolija, hasta que bueno, tiene un acuerdo más formal con un sello, etc. Y ahí, digamos que empieza a emprolijarse esa producción que él venía realizando. La anécdota es que los estudiantes, que me habían escuchado a mí decirlo un montón de veces, después de que él lo dijo, fue como, che, Alberto, es re importante entonces esto que vos nos venís explicando. O sea, pero lo tiene que decir Bizarrap para que me crean, no lo estoy inventando. Obviamente que es importante, y en esto que vos comentabas, Leonardo, ¿por qué también traigo el caso de Visa? Porque el crecimiento de un proyecto, ¿sí? Se puede dar en este momento, bueno, a una velocidad impresionante, impresionante. Entonces, tener el conocimiento desde el inicio de lo que corresponde hacer es súper importante, porque se va a potenciar todo lo bueno que genere el crecimiento de ese proyecto, ya sea en la cuestión vinculada con la recaudación, ya sea con la cuestión vinculada con oportunidades de negocio, en fin, hay un montón de situaciones que se pueden dar para las cuales en esto que vos estás digamos, como comentando, me parece, digamos, muy bueno para hacer una especie de pequeño recuento, ¿no? Sobre todo también por lo que comentaba Gustavo, que entró un poquito tarde. Es muy importante el registro de la obra, si bien el sistema del derecho a autor nos protege independientemente del registro o no, es muy importante en lo práctico, porque aparte nos vincula con la posibilidad después de continuar los trámites en la sociedad de gestión correspondientes, ¿no? Si soy autor y compositor, tendré que hacer un trámite en SADAIC; si soy intérprete, tendré que hacer un trámite en ADI; si soy productor fonográfico, tendré que hacer un trámite en CAPIF. Digamos que voy a pasar por esas entidades, ¿no? Por la DNDA, por SADAIC, por ADI, por CAPIF, independientemente de que no tengo que pasar, o mejor dicho, no tengo que pasar obligatoriamente por todas. Pero si nos centramos en el caso del autor y compositor, como lo que vos venías comentando, Leonardo, bueno, la recomendación nuestra sería DNDA, SADAIC. ¿Por qué? Bueno, porque eso te va a permitir tener el acompañamiento de la sociedad de gestión en un montón de, digamos, situaciones que se van a dar a partir de que tu música empiece a circular. También en el entorno digital. En el caso de lo que comenta Gustavo, bueno, dentro de lo que es la comunicación multimedia, hay, bueno, múltiples usos posibles de contenidos musicales. Por lo tanto, en producciones audiovisuales, por ejemplo, entender que una parte tiene que ver con un contenido musical, y todos estos derechos intelectuales de los cuales venimos hablando se ponen en juego, se ponen en movimiento. Si alguien quiere, por ejemplo, vincular un tema musical mío con una película, con una obra audiovisual, lo que se conoce popularmente como sincronización, yo voy a tener que autorizarlo como autor y compositor. Se ponen en juego no solamente derechos patrimoniales, sino también derechos morales. Del derecho de autor, pero en base a la lógica de nuestro sistema jurídico, son derechos que se ponen en juego y que demandan, bueno, autorizaciones, digamos, el ok del autor o compositor para que esto pueda suceder. Bueno, voy hasta acá. Hay otras preguntas, pero por ahí las leo y la pueden responder ustedes. Albert, yo quería leer una pregunta que es, que acá desplazarlo un poco a Sebastián, este rol que siempre ocupa, que nos modera y nos ordena siempre, que es, ¿Spotify podría ser una gran productora?
No la voy a contestar yo primero, porque por eso la leí, pero me parece interesante la pregunta, y después bueno, la completa con ellos se quedan con las regalías. Eh, ¿Qué opinas, Albert y Sebastián? ¿Qué opinan de esto, de esta pregunta? Es interesante la pregunta. No te estoy No, escuchando, no te Seba. escuchamos, Eddie. Te perdimos. Perdimos el audio. Perdimos el audio. Mientras vos volvés con el audio, bueno, digamos que Spotify en sí no es una productora, ¿no? Digamos que es una plataforma en donde encontramos música a disposición. Acá entramos en una cuestión más técnica que es un derecho, que es el derecho de puesta a disposición. Es decir, ¿qué es lo que tiene Spotify? Bueno, justamente ese derecho, ¿no? Que lo habrá negociado, habrá que ver con quién, para que los temas musicales estén disponibles, para que cualquier persona lo pueda escuchar en cualquier momento, independientemente del territorio en el cual se encuentre. No se apropia de los fonogramas, pero por ofrecer este servicio, obviamente que va a, digamos, a generar una ganancia, ¿sí? Y ahí nos metemos en un territorio también bastante complejo, que es, bueno, cómo se genera finalmente la ganancia en las distintas plataformas, cómo después esto se distribuye, entre qué eslabones, cuáles son los porcentajes. Podemos también pensar si esto es justo o no es justo. Esto que comentaba antes Rodri en relación a la pandemia, bueno, la pandemia potenció un debate que ya existía antes, ¿sí? Pero que quizás justamente por ese lugar de la lista en el cual se encontraba la recaudación por lo que, digamos, que generaba el entorno digital, no estaba tan presente, ¿no? Porque obviamente que arriba estaba la música en vivo, y entonces a veces la discusión giraba más en relación a ese ítem. Pero cuando vino la pandemia y la música en vivo quedó suspendida y todos pusieron el foco en la recaudación a partir de lo que genera el entorno digital, bueno, esa discusión que ya existía se potenció y, bueno, lleva, como comentaba Rodri, discusiones en lugares muy importantes de países, desde el punto de vista económico, muy importantes en el mundo, y a partir de estas discusiones en espacios, no solamente parlamentos, sino también tribunales, es que el modelo de distribución se está cuestionando y está, podríamos decir, en movimiento. Puede ser para un movimiento que termine generando mayor justicia o mayor injusticia. Eso, bueno, veremos qué pasa. Pero en principio sí está siendo cuestionado. Volviendo a tu pregunta, Paul, técnicamente Spotify no es una productora, pero sí percibe, obviamente, una ganancia digamos, por el servicio que ofrece, ¿no? ¿Ahí me escuchan otra vez? Hola, hola. Sí se va. Ahora Sí, sí. se va. Probando, probando. Ahí bien, bien. A la pregunta que hacen, yo creo que hay que preguntarle a Daniel Ek si en algún momento están pensando en ser una productora, el CEO de Spotify, ¿no? Hoy es una plataforma para comunicar al público música o a poner en la puesta a disposición, si nos ponemos técnico, digamos, de música en Internet. Si pueden ser una productora, yo creo que eso es una decisión de negocio. El día de mañana, el CEO de Spotify, que como les dije se llama Daniel Ek, se puede levantar con ganas de decirle a los inversionistas, ¿y por qué no producimos? Y si los inversionistas, que son los que ponen, como dice el doctor Federico Villalba, el ánimo Garbandi, le dicen que sí, pues se van a volver productores, problema no van a tener. Pero hoy no, comparto lo que dijo Albert, y lo que hay que mirar con respecto a lo de las regalías que estaban también comentando, Paul, sí, Paul Mendoza. Yo vuelvo al comentario que estaba haciendo hace un rato, y es, hombre, de una u otra forma, gustenos o no, Spotify está brindando un servicio y por ese servicio cobra. Cobra la suscripción, digamos, tiene dos tipos de licencias, la freemium, que, digamos, la pagan con publicidad, porque nada es gratis en el mundo, como dijo Alberto, y la premium, que es cuando uno paga, que básicamente para tener otras facultades, para llegar a más música, pero principalmente para no escuchar la publicidad. Pero también se quedan con algún porcentaje de lo recaudado de eso que distribuyen, tanto por publicidad como por las licencias premium que tienen. ¿Está bien o no? Yo no soy quien para responder esa pregunta. Lo único cierto es que es su modelo de negocio.
es su modelo de negocio se quedan con una parte o se quedan mucha, poca. Repito, yo no soy quien como para responder si ese modelo de negocio está bien o está mal. También por una cuestión ética, digamos, como de abogado. Creo yo creo que va por ahí, y quisiera agregar que Gracie nos dice que ella está interesada en la carrera de creación sonora y está empezando a dar los primeros pasos sobre las cosas que debo saber. Tengo algunas ideas creativas y aún no me animo a desarrollar. El taller está muy interesante y orientativo. Un consejo, Grace. El mundo está lleno de buenas intenciones y de buenas ideas. La peor guerrera es la que no se anima a batallar. Dale para adelante, inténtalo, tírate a la pileta aprovechando que están haciendo 40 grados, suponiendo que estás en Argentina. Y inténtalo, desarrolla, crea, equivócate. Yo creo que la satisfacción de aprender está en el uno equivocarse y en el saber, así no era, hasta que te salga. Y ahí le agradezco a Pamela, nos puede seguir a nosotros tres en redes sociales, que cada rato estamos tirando data sobre cualquier cosa. Yo hay veces me creo influencer y empiezo a dar videos o me pongo a hacer live y a decir cosas, y nos puedes contactar por ahí para darte una mano, para orientarte sin ningún problema, y dale para adelante. Yo creo que lo peor que uno puede hacer es no intentarlo y quedarse con la pregunta de ¿qué hubiera pasado si? Perdón, Rodri, que vi que estaba respirando para comentar y te interrumpí. No, que me parecía interesante esta cuestión de los números, y hoy yo anticipé esto del debate del streaming en el Parlamento británico, y también Alberto hizo referencia a este cuestionamiento, y ya desde el año pasado, bueno, en una de esas intervenciones testimoniales que se están teniendo en este ámbito legislativo, de una investigación en el ámbito legislativo británico, hay una intervención interesante que es del director ejecutivo de la entidad de intérpretes de España, que sería como el equivalente a ADI acá en Argentina. Es interesante porque ellos tienen en la legislación una compensación que les permite efectivizar lo que sería la puesta a disposición de las interpretaciones fijadas en fonogramas digitales. Pero él, bueno, hacía un argumento interesante donde planteaba que más o menos más del 50% de lo que se recauda, de lo que se paga el usuario a la plataforma, va a las discográficas, el 30% a la plataforma, queda en la plataforma, y el 10% y menos de ese 10% va a los artistas, cuando en realidad ese 10% está formado por una gran parte de contenido no identificable. Entonces es menos. Entonces fíjense cómo eso, ¿por qué se los cuento? Esto obviamente son todas cifras que después podemos discutir, que se pueden hacer más complejas, pero para tener una referencia a que es una gran demostración, complementando esto con lo que les había anticipado de esa diferencia de lo que se pagaba por descarga a lo que se paga por transmisión, que sería el concepto por el cual se paga, una transmisión, dos transmisiones, es ínfimo, es 0,000 tanto, 0,0. Bueno, fíjense que es una demostración de un concepto que con mis colegas acá estamos estudiando mucho, y que es lo que en términos anglosajones se denomina value gap, o brecha de valor, que es el gran problema que nos trajo esta cuestión del entorno digital a los artistas. Es el gran problema y lo que nos cuesta un montón tratar de nivelar. Porque si nosotros hacemos un palangón, no los quiero aburrir con la historia, pero a mí me importa mucho hacer esta referencia para que vean las consecuencias. Si uno vuelve y vamos a periodos complejos de Argentina, de la historia argentina, los artistas independientes, los músicos independientes, formaron lo que eran los músicos independientes asociados, que podían entrar en un canal de distribución. Después hubo otra experiencia de asociativismo, en donde no requerían esa intermediación. Podían grabarse, estamos hablando de una época donde grabarse, hoy en día todos tenemos nuestro home studio, grabamos en un nivel de calidad, digo, nivel lo discutimos, pero en calidad escuchable, pero antes era difícil, se lograba eso, y se metían en los canales de comercialización de una forma muy buena. Con el entorno digital genera que el músico independiente, al cual yo les hacía el ejemplo hoy de esa situación de autor, intérprete y productor, tiene que ir hoy sí o sí, en general no, pero sí o sí, a una agregadora, para que la agregadora distribuya a las
múltiples plataformas digitales que cada vez son más. Si uno hace un análisis y ve las estadísticas, los que tienen contenido en las plataformas digitales van a ver en la parte de monetización, en la parte de contabilidad, cómo muchas plataformas dejaron de funcionar, figuran como inactivas, y otras nuevas fueron creándose. Entonces, ahora, por ejemplo, cuando aparece y explota TikTok, empiezan a negociar con TikTok el tema del uso, empiezan a negociar con Twitch el tema del uso, porque son todos usos, son usos de música que en principio nadie quiere pagar. Pero bueno, esa administración, fíjense cómo es, como hablábamos con Sebastián, es hiperactiva. Hace un año había una plataforma que estaba trabajando mucho y hoy figura inactiva. Y ahora hace un mes apareció otra que es el boom. Esa diferencia de que entro y salgo con tan poco tiempo no nos permite a nosotros planificar una inversión de trabajo como hacíamos antes, donde uno firmaba un contrato y decía, bueno, voy a grabar, no sé, 2 discos en el año. A veces eran 3 discos en el año y uno no terminaba de presentar, digo, no me pasó a mí, pero tengo muchos clientes, tenemos con los chicos muchos clientes en donde no terminaban de presentar el primer disco. ¿Recuerdan cómo era el modelo antes? Un disco, un long play, que después teníamos que venderlo, es decir, venderlo no solamente las copias, sino vender el proyecto, es decir, ir y tocar en todos los lugares donde se pueda para difundirlo. Y no llegábamos a terminar la primera gira que teníamos que grabar el segundo disco, y se nos terminaba el año. Bueno, ahora el single es el modelo, como decía Sebastián hoy, ya no es más el long play, y claro, ese single hoy está disponible en 30 plataformas, y dentro de un año va a estar disponible en 32, de las cuales 5 de las anteriores ya no existen más. Y ahora existen nuevas. Entonces me parece que esos porcentajes hay que tratar nosotros cada uno desde su lugar, los que son artistas, amplificando esa expectativa de formalidad, de conocimiento, como nos preguntaban hoy, conocimiento legal, de asesoramiento legal, fundamentalmente, de no tenerle miedo al contrato, no tenerle miedo al cuestionamiento de, che, ¿cuánto me estás pagando? Porque nosotros tenemos un contrato virtual, un contrato digital, pero no dice eso. Entonces, empezar a cuestionar, porque es fundamental esta gimnasia y esta crítica de decir, yo estoy acá, pero me puedo ir a una mejor, y estarle encima a esto, porque nos va a permitir tener un ingreso fijo, invertir en calidad de instrumentos, calidad de equipamiento, en capacitación, y me parece muy interesante que lo tengamos en cuenta. Yo tomo acá el comentario de Pamela porque, bueno, es algo sobre lo cual insistimos muchísimo, ¿no? Profesionalizar la actividad artística, y profesionalizar no es solamente invertir tiempo, dinero, etcétera, en la creación, sino también en cuestiones que, en general, voy a decirlo así, y también es una cuestión cultural, para el artista parecería que le son ajenas. Cuestiones contables, cuestiones vinculadas con lo legal, bueno, en cualquier disciplina en la cual uno quiera desarrollarse, sobre todo de forma independiente, porque pensemos que los proyectos musicales están vinculados con una lógica laboral independiente, ¿no? Digamos, no hay un trabajo en relación de independencia generalmente, sino que son proyectos independientes. Por lo tanto, corresponde a cada artista, bueno, esa obligación, ese deber de, bueno, interiorizarse y empezar bueno, de a poquito a dar los pasos necesarios para que esto sea una parte. Obviamente entendemos, en muchos casos es aburrida, ¿no? La burocracia no apasiona a mucha gente, pero bueno, necesaria para que ese proyecto se profesionalice, lo cual significa que pueda crecer, que esté preparado para crecer y que pueda evitar un montón de conflictos que se pueden evitar, básicamente, ¿no? Digamos, el tiempo, la energía y el dinero que se puede ahorrar, ¿no? Al momento de encarar un proyecto musical de una forma prolija, en términos legales, en términos contables, realmente es muchísimo. Por eso nosotros lo recomendamos mucho. Me gustaría, quizás, como cierre, sé que estamos ahí en los últimos minutos, contar un breve caso que ayer justo Seba compartió, aunque sea como para presentarlo y ver cómo esto tiene impacto en un territorio hoy muy importante, que es el territorio de los influencers, y qué pasa, por ejemplo, con un contenido que quizás
se genera en una plataforma como es TikTok, y que luego ese contenido se comparte en otra, que en este caso es Twitter, y que al año termina generando una detección de una infracción, y que termina, bueno, siendo esa cuenta castigada con el cierre. Son casos que, bueno, por los cuales nos consultan, casos que hay que analizar, hay casos que nos demandan estar súper actualizados, porque toda la lógica de la detección de infracciones y de las sanciones no son, digamos, permanentes, las mismas durante muchísimo tiempo, se van justamente actualizando y demandan estar detrás. Sobre todo porque son plataformas también algunas nuevas, ¿no? Hoy hablamos de TikTok como si fuera algo que existe hace 20 años, y en realidad, ¿no? Es súper reciente, y capaz que dentro de 5 años nos olvidamos de TikTok porque ya nadie lo usa y estaremos hablando de otras cosas, y será cosa de gente vieja. Bueno, en fin, imagínense que yo nací sin internet, así que estas cosas es como, bueno. Lo pongo al video, Albert, si quieres, ya lo encontré. Ah, bueno, dale, genial, me encantó. Sí, ahí va. Un momentico a ver si no... Ah, va, ¿ven? ¿Vieron lo que pasa? Denme un momentito, lo voy a abrir, y mientras tanto yo los voy poniendo en contexto. La influencer que van a ver a continuación, pues una amiga de la casa, en lo personal es una clienta mía, que tuvo un problema con un contenido como lo expresó Amber, que nace en una red y migra a otra red, ¿no? Y la solución es aquella esa que hablábamos hace rato entre los tres, y es ver qué formalidad y ver qué se puede hacer con qué cosa, y sanear esa cadena de hechos que cada uno tiene, ¿no? Ahí ahora sí ya lo voy a compartir. Me quería hacer el tecnológico, no me salió bien, pero ahí ya la están viendo y la van a ver. Dura 2:40, no se preocupen, no lo vamos a debatir, es simplemente para que vean un caso de la vida real. Esto pasó en realidad, así que bueno, aprovechenlo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Adriana Rosado, soy de Colombia y soy creadora de contenido para la plataforma de TikTok. Quiero comentarles mi caso para que ustedes me digan qué puedo hacer. Yo el año pasado, en julio del 2020, hice un trend que estaba de moda, y este trend tenía la canción de Barbie Girl. Yo normalmente no creo contenido para otras plataformas o para otras redes sociales, sino solamente para TikTok, y ese video o ese contenido lo saco de TikTok y lo monto en mis otras redes sociales. El tren constaba en la primera parte de la canción de Barbie Girl y luego se hacía un cambio. Les voy a dejar el video para que lo vean. Barbie? Hi, Ken. You wanna go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. I'm a flying girl in the fantasy world. Not your Barbie girl, I'm living in my own world. I am plastic, call me classic. You can't touch me there, you can't touch my body unless I say so. Ain't your Barbie, no. Ese video yo lo publiqué en mi cuenta de Twitter y lo publiqué en mis historias de Instagram, y tuvo una gran acogida y no había pasado nada hasta julio del 2021, es decir, un año después. Me llega una notificación, un correo, diciéndome que mi cuenta de Twitter había sido bloqueada porque yo estaba violando la ley de los derechos de autor, y que esas personas o esos titulares de ese derecho tenían la potestad de decirle a Twitter que cuando alguien estaba infringiendo o estaba violando los derechos de autor, ellos debían bajar de esa plataforma, en este caso de Twitter, el video. Y eso fue lo que hicieron, y además me bloquearon mi cuenta de Twitter, habiendo pasado un año después. Les voy a dejar aquí la notificación. Me gustaría saber ustedes qué piensan, qué solución me dan. Cuando me sucedió esta situación, me enteré que Twitter ahora tiene una política que está protegiendo mucho los derechos de autor, pero eso es ahora en el 2021, y el video yo lo realicé y lo publiqué en el 2020. Entonces me gustaría saber qué piensan al respecto, qué soluciones me dan, así que estoy atenta.
Bueno, ella ahí hace preguntas porque en la clase hicimos un falso en vivo como si ella estuviera ahí y bueno, ya los chicos se coparon, comentaron, resolvieron preguntas, toda la cuestión, digamos, solucionamos el lío, pero yo creo que este caso en particular lo tiene todo. Y lo tiene todo porque, primero, es una influencer que es medianamente algo nuevo que está pasando en las redes, involucra redes sociales y tiene industria musical en el uso de una canción que le pertenece a alguien. Eso es lo primero que hay que saber, a quién le pertenece. Por cuestiones prácticas no lo vamos a decir acá. Y luego, ¿qué pasa? ¿Por qué si nace en TikTok y lo sube a Twitter? ¿Por qué lo bajan de Twitter? ¿Qué pasa en TikTok? Y esto es para que ustedes abran el panorama y tengan una visión capaz 360 y digan, hey, no es solamente producir música, hacer música, crear y ya está. Ese capaz hoy es el primer paso. Luego hay que entender las redes, ver cómo juegan las licencias que tienen las plataformas para cada cosa, cómo se puede usar la música, en qué aspecto y qué rol juega en la sociedad de gestión colectiva en todo esto. Así que bueno, yo... Yo a esto, perdón, Señor. Seba, a eso lo que quiero como sumarle es que, bueno, muchas veces lo que encontramos como respuesta es, frente a cuestiones teóricas que nosotros explicamos y malos usos que detectamos en las redes al momento de compartir contenido, etc., es, bueno, pero no pasa nada. O sea, a ver, hay un montón de gente que lo hace así y no pasa nada. Bueno, yo lo que quiero, por lo menos siempre que aparece esta idea, es dejar en claro que hay un montón de problemas legales que surgen justamente cuando el proyecto le va bien. Obviamente que si yo tengo pocos seguidores y no repercute mucho mi contenido, capaz que nadie me dice nada. Pero si mi proyecto crece y a una velocidad por ahí que yo no pude prever, y me pone muy contento porque realmente está teniendo mucha repercusión, es lo que de alguna manera estaba esperando, es probable que en ese escenario, ¿sí?, ya los problemas puedan llegar a aparecer. Muchísimos inconvenientes en los proyectos musicales aparecen justamente cuando subimos un par de escalones y empezamos a ver que hay más propuestas, hay más ofertas, básicamente hay más dinero, hay que repartirlo, hay que invertirlo, hay que tomar decisiones, y en general esto no solamente lo vemos en proyectos musicales tradicionales, sino también en proyectos que comienzan, se desarrollan y crecen en el entorno digital, porque a veces estos vínculos entre plataformas, estos vínculos con contenidos que en algunos casos están licenciados, en otros no, etcétera, pueden generar una infracción, y quizás esa infracción no se va a detectar en el momento, se puede detectar más adelante, pero cuando se detecte, se va a aplicar una sanción. Y esa sanción puede generar, por ejemplo, dar de baja una cuenta que para la persona que está trabajando como influencer, pensémoslo como un trabajo, ¿sí?, un trabajo vinculado con lo publicitario, un proyecto musical, etc., en ese momento, esa infracción detectada y esa sanción impuesta puede perjudicarlo de una manera muy importante. Gustavo pregunta, dice, una pregunta, ¿esta conferencia la puedo consultar en dónde? Es que me gustaría ver el inicio, es que tengo que retirarme una clase, muchas gracias por la info y nos vemos. Gustavo, por lo que tengo entendido, queda grabada, estará disponible en YouTube, por las redes de la Universidad de Palermo, imagino quizás que hay un espacio, ahí está, genial, Pamela, genial, ahí está. No estaba leyendo lo que habías respondido, fantástico. Bueno, y acá Laura dice, hola, mencionan muchas veces la palabra licencia. Sé que es un tema amplio, pero ¿qué tipo de licencias existen actualmente? A ver, Rodri, ¿tú o yo? No, que yo la había visto, me estaba pensando la respuesta a esa pregunta, y a ver, si tengo que ser muy preciso, podría decir que existen tantos tipos de licencia como negociaciones hay de derechos, pero un poco viéndolo desde el punto de vista de esto que hablábamos recién y con el caso que acá nos mostraba Sebastián, estas licencias normalmente son administradas por las entidades de gestión que se nuclean. En el entorno digital es muy popular un modelo, digamos, de una estrategia de licenciamiento que es Latin Autor, por ejemplo, y son licencias no exclusivas. Son licencias que
representan múltiples repertorios, que son los que administra territorialmente cada entidad. Estamos hablando específicamente de derecho de autor, pero la respuesta es, digamos, el ejemplo es útil para la respuesta. Y que además, como sucedió también a partir del 2014 en Europa con la directiva sobre gestión colectiva, donde se crea la licencia multiterritorial, con otra característica que no nos da esta charla por ahí, podríamos pensarlo para el futuro, pero no nos da el tiempo para explicarlo, pero como para responder, no solamente son múltiples repertorios, sino que también son múltiples territorios, digamos, porque ese es el objetivo que tiene la licencia, este tipo de licencias digitales, de poder darle, por un lado, representación a los titulares y compensación económica, y por otro lado, al mercado y a los usuarios, por ejemplo, a estas plataformas a las que hacíamos referencia recién, seguridad jurídica, de saber que están contratando y tienen las autorizaciones adecuadas para hacerlo. Algunos derechos se gestionan de forma colectiva, como lo planteaba, y otros, cada titular, como suele pasar con las cuestiones, los derechos fonográficos de las discográficas, los controlan individualmente. Entonces a veces pasan algunas cuestiones en donde no nos llega una notificación de una entidad de gestión, sino que nos llega la notificación de un titular, por ejemplo, particular, que puede ser una discográfica, que puede ser una editorial. Entonces, ahí vamos a ver esas diferencias. Pero en general, son licencias no exclusivas, que permiten que la autorizo a esta entidad, pero también autoriza a esta otra entidad. Y una licencia exclusiva, por ejemplo, es la que otorga el artista a algunas agregadoras, o el que otorga a la discográfica o a la editorial para bueno, producir, administrar un repertorio, etc. Esa es una respuesta posible. Hay muchas respuestas posibles. Yo me voy a aventurar con otra, complementando lo que ya explicó Rob, y es, existen, digamos, como para decirlo mal y pronto, dos grandes tipos de contratos. La licencia igual permiso, ¿sí? O la cesión igual venta, ¿sí? En la licencia tú estás permitiendo, como lo dijo Rodríguez, exclusiva o no exclusivamente, hacer uso de un derecho. En la cesión tú te estás desprendiendo de tus derechos para que otro sea el titular de los derechos. Y o sea, para cerrarla, hay un principio, digamos, si nos ponemos en modo profesor, hay un principio en el derecho a autor que es la independencia de los derechos. Entonces, lo que decía Rodríguez, hay licencias como negociaciones puede haber. ¿Por qué? Porque la ley dice que para cada derecho tiene que haber una negociación y un permiso expreso. Entonces puede haber una licencia para comunicación pública, una licencia para reproducción, una licencia para puesta a disposición en línea, y así, digamos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esas van variando dependiendo los derechos, dependiendo lo que se vaya a hacer y dependiendo lo que se quiera. Puede haber una licencia que sea solamente para lo analógico, otra licencia que sea solo para lo digital, una licencia que sea para los dos, pero solo en Colombia y en Argentina y en México no, otra que sea solamente para el continente, entendiendo el continente desde Canadá hasta Argentina, otra que sea para el mundo, una que sea para una cosa y otra. Eso, digamos, es una red, y hago así con las manos porque me estoy imaginando una red que se va tejiendo y se va tejiendo y se va llenando de muchas cosas para todo esto, ¿no? Pero digamos que, para decirlo así, es eso. Y pregunta Paul Mendoza, dice, el contenido al estar disponible en todo el mundo, si quiero usar la música en mi hogar de Spotify, ya no... Ah, esta es una pregunta para Rodríguez, que le va a encantar. Buenísima. Ahí está. Al estar disponible en todo el mundo, si quiero usar esa música en mi hogar de Spotify y ya no pagar el de... Albert, ¿querés responder vos? Porque yo voy a abusar de la respuesta, si no, la respondo. No, a ver, yo si querés, lo que puedo responder así de manera sintética es que independientemente de cuál es el medio que utilizás para reproducir música en un bar, ¿no? Ya sea que estés reproduciendo música desde la radio, desde, no sé, una televisión que tenés en el fondo, desde Spotify, etc., hay un derecho que se pone en juego en ese contexto que genera la obligación de tener que, bueno, pagarle a la entidad de gestión que irá a recaudar. O sea, en este caso, lo que vos estás comentando, Paul, en la Argentina iría SADIC a recaudar en ese local, como podría ser un pelotero, un local de ropa, un restaurante, en cualquier comercio, pensémoslo, que están pasando música. Bueno, parte de lo que se está ofreciendo para que alguien entre y compre en ese lugar es, bueno, un ambiente generado por la música, un lugar en el placentero, etc. Es parte de lo que ese local está, digamos,
ofreciendo, está usando algo, ¿no? Digamos, como usa la luz y paga por la luz, como usa el gas, paga por el gas, también está usando música y tiene que pagar por el uso de esa música. Y por ahí nosotros, poniéndonos del lado del autor y compositor, le podríamos decir, bueno, si no querés pagar, perfecto, no uses música, y fijémonos cuánta gente entra a tu local y cuánta gente va a entrar al local en el cual haya música. Bueno, no, claramente parados del lado de los autores. Si nos paramos del lado de los comerciantes, podemos entender que quizás lo vean como una exageración, pero también creo que si a los comerciantes se les explica en qué consiste eso que se les está cobrando, bueno, lo van a pagar. A ningún comerciante le gusta pagar este tipo de cosas, pero lo van a pagar por lo menos entendiendo cuál es el motivo. Me parece que ahí es importante a veces hacer este trabajo educativo, ¿no? de explicar, porque a veces delegamos esto en medios de comunicación de cualquier color y nos encontramos con, bueno, a veces noticias en donde dice que SADIC recauda un impuesto, lo cual es una atrocidad y no tiene ningún tipo de justificativo ni fundamento, pero después hay que estar explicándolo porque técnicamente es incorrecto, y bueno, en fin, ¿no? A veces el daño que se generan con estas informaciones de los medios masivos es muy seria. Ahí, Es una síntesis, no, perdón, Rodrigo. no, a ver, yo le puedo dar a Paul una respuesta más técnica y una más simple. Voy a tratar de hacer una especie de híbrido entre estas dos posiciones. Me parece que, a ver, él pone el ejemplo del bar, y es muy importante el ejemplo, porque el bar es un usuario. El bar es el típico ejemplo de un usuario de obras y prestaciones artísticas, que va a requerir licencia, que es la típica licencia que gestiona pagándole a las entidades de gestión por la música que pasa, técnicamente que comunica al público, que es un derecho patrimonial de los autores, en el caso de autor, en el caso de intérprete o de intérpretes, en ese local. Ahora, el nexo, un elemento técnico que vincula el uso con el beneficio, o mejor dicho, con la compensación del uso, es el beneficio. Ese beneficio va a ser de una u otra manera de acuerdo al tipo de usuario, en este caso de local. El beneficio va a ser directo en el caso de, por ejemplo, una discoteca, cuya principal actividad es usar música, y va a ser indirecto en el caso del bar, que no va a tener como principal actividad usar música, pero va a ser complementaria a su actividad y le va a permitir, obviamente, otro disfrute a su clientela. Ahora, lo que nos plantea Paul, él nos dice, bueno, pero a ver, este ejemplo que nos planteabas vos, Paul, es una especie de reedición actualizada de un viejo ejemplo que venía desde mucho antes, que era el tema de la radiodifusión. ¿Y qué nos decían? Yo tengo el caso de ser abogado de entidades, y bueno, conozco esto ya hace un tiempo, y ahora este ejemplo que vos nos planteás es muy común. Y esto, imagínatelo en una contestación de demanda y en un proceso judicial, pero son argumentos que se presentan. Y antes el ejemplo era, bueno, pero yo paso música en mi local, pero la radio ya paga por la comunicación de esa música. ¿Por qué si la radio ya pagó, yo tengo que pagar? Bueno, ese es un elemento. El otro es el que vos planteás, que es, ¿por qué si yo le pago a Spotify el premium, por qué tengo que pagarle a Sadaic? ¿No se supone que yo ya arreglé con Spotify? O que Spotify ya arregló con Sadaic. Bueno. Puedo sumar una cosa, Rodri, perdón. Sí, Te puedo sumar una cosa también que sería, bueno, supongamos que yo paso mis discos, o mis CDs, ¿no? Digo, bueno, yo fui, los compré, son míos, yo tengo un local y estoy pasando mis CDs. Te lo agrego también como otro argumento posible, ¿no? Sí, es bueno, es parecido también. Ahí ya ese argumento nos trae otra cuestión, que es el tema de la forma y la materia, que esto es un poco filosófico, pero es básicamente que la obra en forma no tiene nada que ver con la obra en materia. Entonces, si yo compré el libro, no puedo después agarrar y empezar a reproducir copias de ese libro, porque no compré la obra, compré un ejemplar. En el caso que plantea Paul es más complejo, porque el entorno digital lo hace un poco más complejo, pero la respuesta sería que el acto de comunicación por el que se pagó es distinto. El acto por el que pagó Spotify a las entidades es distinto al acto que realiza en el local, en el bar, el dueño del bar, el usuario. Son comunicaciones públicas distintas. Y esto tiene que ver con el principio de remuneración o la presunción de onerosidad, y fundamentalmente con el principio de independencia de derechos. Si yo estoy como autor autorizando a Spotify para hacer un uso determinado,
no estoy autorizando al dueño del bar para hacer otro uso determinado, porque va a ser otro acto de comunicación que va a requerir autorización. ¿Por qué? Porque son derechos exclusivos. Y esto choca un poco con esa cuestión cultural a la que hacíamos referencia antes. El dueño del bar, supongamos fulanito, nunca va a cuestionar cuando venga el distribuidor a cobrarle por las bebidas que vende o la comida que vende, pero siempre va a cuestionarle a la entidad por qué tengo que pagar, por qué. Y esto es un tema cultural que se trabaja mucho, porque el arte y la creación está vista como que las obras, no estoy haciendo una crítica a Paul puntualmente, sino que el ejemplo es muy bueno, porque está visto como que las obras nacen, las trae la cigüeña, un poco, ¿no es cierto? En cambio, a las botellas de Fernet las trae el distribuidor, y alguien las fabricó y hay que pagarlas. Y esto parece un ejemplo súper redundante o que un simplismo bárbaro, pero fíjense cómo caemos en el principio de la charla, que es que esa creación demandó un trabajo, como decía Sebastián, la compensación de ese trabajo es el salario de los creadores, y la única forma de hacerlo efectivo es con una asociación que represente y pueda cobrarle al dueño de ese bar, a la radio, pueda negociar con Spotify y con YouTube, cosa que en el músico sería imposible lograr de forma individual. Yo quería poner un ejemplo pequeñito, Albert, perdón, que se da como para cerrarlo, y es, pensemos en dos casas de un barrio cualquiera. El vecino de la casa A paga su boleta de la luz, ¿verdad? Y el vecino de la casa B no quiere pagar la boleta de la luz, entonces le dice al vecino de la casa A, che, tú que pagas la boleta de la luz, déjame conectarme a mí a tu cadena eléctrica. De tu cadena eléctrica voy a sacar un cablecito para poder que mi casa tenga luz. Pero como tú ya pagas, entonces yo no pago porque es la misma línea, ¿sí? Entonces, bueno, se montan al transformador, le ponen, le sacan el cable y, digamos, bueno, yo te pago a ti, vecino A, no sé, 2.000 pesos mensuales por dejarme pegar. Bueno, 2.000 para un costo de luz, una banda, 800 pesos, pongo. 800 pesos por dejarme pegar, y yo así, y un día llega la Edenor y te va a decir, mira, pero es que tú te colgaste del vecino. No, porque es que el vecino ya está pagando. No, tú también tienes que pagar tu propia línea de luz, ¿sí? Así el vecino ya pague. Es como para traerlo a un ejemplo de la vida real. A mí siempre me ha gustado traer la propiedad intelectual a ejemplos con casas y carros como para verlo de una manera más clara. Perdón el ejemplo, Albe, pero me lo imaginé. No, está muy bien. Yo quería, porque sé que estamos ahí con los últimos minutos. Pamela nos ponía ahí, claro, no es lo mismo si yo lo escucho en el auto, lo mismo exactamente si yo escucho en mi casa. Claro. Digamos, como que una cosa es el derecho de comunicación pública y otro sería el derecho de comunicación privada, ¿no? Y de alguna manera, si uno compra algo, imaginemos con un CD tradicional, yo con ese disco que estoy comprando ese derecho, ¿no? A ejecutarlo de manera privada, escucharlo en mi casa, todo genial. Ahora, si yo invito gente a mi cumpleaños, no pasa nada. Si a la gente le gusta la música que yo paso, entonces digo, yo voy a hacer más reuniones y voy a cobrar entrada, ya ahí se arma otra historia. O si yo lo llevo al local donde vendo algo y lo paso para que la gente entre, entonces ahí empiezan digamos, empezamos a hablar de otros derechos, por eso la importancia de este principio que comentaban los chicos de la independencia de los derechos, y en función de esa lógica vemos, bueno, de cuál derecho estamos hablando, si corresponde en cada caso tener que pagar o no. Y en relación a esto, me parece muy interesante también la pregunta de Gracie en relación a los covers, ¿no? Ella dice que ha leído que en algunas plataformas ya se encargan de reconocer al autor principal. ¿Es así o el creador del cover debe realizar algún paso importante antes de publicar el contenido? Bueno, si pensamos el cover como una obra musical que quizás tiene mi interpretación y tiene quizás mi financiamiento, o sea, yo soy el intérprete, soy el productor fonográfico, pero yo voy de alguna manera a buscar un objetivo también económico con sus reproducciones, para que se monetice, para que se recaude, etc. Pero una parte de esa obra, volviendo a lo que yo explicaba al principio, está compuesta justamente por la autoría y la composición de esa obra musical. Bueno, al autor y compositor le corresponde algo. Y por lo tanto habrá que gestionar una autorización con ese autor y compositor para que reciba, digamos, digamos, económicamente reciba algo por esto que yo voy a hacer, ¿no? Que es grabar una obra
que ya existe, digamos, ¿no? Esa obra, digamos, como creación ya existe, lo que estoy generando es una nueva interpretación. Por lo tanto, ese autor no lo puedo dejar afuera, no puedo yo hacer un negocio, vamos a decirlo de esa manera, con esa obra musical, de la cual hay una parte que, si yo no le digo nada, o si no hay obligación a generar algún tipo de licencia o pago, no se enteraría y sería claramente, digamos, perjudicada, ¿no? Así como de una manera sintética, no sé si ustedes quieren agregar algo. Sé que estamos ahí en el final del tiempo. Pamela, vos nos dirás cómo estamos con el tiempo. Tenemos unos minutitos más, 10 minutitos más, así que aprovechen para hacer alguna pregunta. Genial. Genial. Uf, ¿cómo es el caso de los DJs cuando pasan Temón. piezas musicales? Me encantó, sobre las cuales ¿Cuántos están semestres realizando una más tenemos, edición. Pamela? Uf, bueno, tenemos otra clase para hablar de los DJs. Bueno, a ver, yo hago una síntesis, Eva, y por ahí te dejo para que vos lo respondas. Volvemos al inicio. Tengo una obra musical que está grabada. Esa obra musical tiene derechos intelectuales, autor y compositor, intérprete, productor fonográfico. Bien, está ahí grabada. Yo como DJ es probable que haga distintas cosas, y en muchos casos, por lo que es la práctica de la música electrónica, voy a utilizar fonogramas, ¿sí?, que ya están grabados, y voy a intervenirlos, o voy a cortarlos y pegarlos, para poder, bueno, yo tocar música, ¿sí? Esto puedo llevarlo también a un nuevo fonograma, o sea, yo puedo no solamente tocar una fiesta, sino grabar, ¿no? Un nuevo fonograma que va a tener pedacitos, depende del caso, de otras obras, y esas obras tienen derechos, ¿no? Por lo tanto, hay que ver si tengo que pedirle permiso al autor y compositor de esos pedacitos del fonograma, tengo que pedirle permiso al titular de los derechos fonográficos de ese fonograma, es decir, lo puedo hacer sin ningún tipo de restricción, o voy a tener que tramitar licencias, autorizaciones para poder hacerlo. No sé, Seba, si vos querés decir algo. Yo voy a delatar aquí, voy a contar un secreto que ninguno de ustedes dos sabe. En mi último año de secundaria yo fui DJ aficionado con un amigo, montamos un emprendimiento y teníamos 2 bocinas y mezclábamos ahí, hacíamos lío. Y de ahí aprendí varias cosas. Los DJs tienen 2 formas, digamos, como de tocar música, ¿no? La primera es la que venía diciendo Albert, y como está enfocada la pregunta, ¿no? De editar, de poder hacer algunas cosas, de poder llevar adelante algunas cuestiones. Y la otra es tocar punto a punto, es decir, pongo una canción, cuando se vaya acabando, la uno con la otra, pongo la otra, y así sustantivamente, que es un recurso, podemos discutir si es válido o no, pero se usa en fiestas. Dejando al lado mi pasado oscuro, ahí hay 2 cosas que hay que ver. Una que es la que ya explicó Albert, y es el DJ como tal, en ese ejercicio que podemos llamarlo o interpretativo o creativo, pero eso es otra discusión, si el DJ crea o interpreta. Tiene que pagar alguna licencia por esa edición o esa transformación que está haciendo de la música fonograbada. Yo creería que sí, como para poder sacar sus covers, ¿no? Como para poder sacar sus sets en el mundo del DJ hablando. Lo otro es cuando está tocando, y entiende el DJ que cuando está tocando, el sitio donde está tocando pagó la licencia para eso que él está haciendo. Entonces ahí hay que ver como esas 2 ramificaciones. Una, lo que tiene que pagar, o la autorización que tiene que tener el DJ para poder editar y para poder hacer los sets cuando va a usar música de otras personas para editar, cuando se usan los remix y esas cosas. Y lo otro es que por lo regular se entiende más fácil, y es cuando el DJ está tocando en un lugar, pónganle un boliche, una discoteca, pues la discoteca tiene la licencia o paga por poder tocar la música. Entonces ahí, check. Creo, no sé si Rodri tiene que, o no quiere complementar algo, o... No, que ahí, a ver, hay una cuestión que puede darse, que es el ejercicio del derecho de transformación, digamos, de las obras. Que esto es muy común, porque a veces
se plantean como que se genera algo nuevo y se desconocen los derechos que hay detrás. Y no es lo mismo tener el derecho para comunicar al público algo, que es un derecho exclusivo, que tener el derecho de transformar algo. Que eso demanda la generación de una obra derivada, que va a generar derechos nuevos al autor de la obra derivada, y que fundamentalmente requiere el consentimiento del autor de la obra originaria. Entonces me parece que ahí la situación es compleja. Yo creo que, a ver, de acuerdo a cómo se dé el uso, podría entrar dentro de la licencia que tenga el lugar, una discoteca, pero siempre y cuando no, porque a ver, ¿qué puede pasar? Esto es el ejemplo más complejo del tema del sampleo. Pasa mucho, por ejemplo, ahora en el mundo del trap, en el mundo del hip hop, que nosotros siempre acá lo que recomendamos es el uso de material que se encuentre en dominio público, y ojo cómo va a ser ese uso, porque si yo estoy usando material que requiere autorización para crear un single, bueno, hay un montón de casos en donde hubo reclamos específicamente por ese fragmento que no se consensuó. Entonces lo ideal es pedir permiso. Ahora ustedes me dirán, ¿es complejo pedir permiso? Y acá en Argentina no es complejo pedir permiso. En Argentina tenemos la entidad que administra los derechos de reproducción y podemos tranquilamente pedir ese permiso. En otros países es un poco más complejo porque hay entidades que representan a autores pero que no administran todos los derechos. Entonces hay que ir autor por autor a veces y es más complejo. Pero bueno, eso es un poco lo que tengo para decir. Esto da para otra charla sobre qué usos se están haciendo. Y para terminar, quisiera responder algo que se planteó del tema de los covers, antes de lo de DJ, que es que sí, acá lo ideal sería, si yo subo un cover a las entidades, a la plataforma digitales, pagar una licencia fonomecánica digital, que vaya a los autores. Eso sería lo ideal, porque yo no voy a tener problema con los dueños de las canciones, voy a tener mis derechos sobre la prestación y fundamentalmente mis derechos sobre la producción, pero no sobre la obra, que la obra va a ser de su autor. A mí me ha pasado como intérprete y productor de un single tener que pagar la licencia en su momento a los autores y editores, porque eran estadounidenses, de una obra de la cual yo hice una versión instrumental, por ejemplo. Y no tuve ningún tipo de problema. Todo arriba de la mesa, pero muchas veces no pasa eso. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué para editar un disco físico se hace el trámite y por qué para editar un disco digital es distinto? ¿No debería ser lo mismo? Bueno, la respuesta está en el funcionamiento de las licencias en el entorno digital y es más compleja, no nos va a dar el tiempo. Pero pasa eso. Algunas veces se paga y otras veces no. Y bueno, y generan esas dudas. Yo respondo así, cortito y al pie, porque me parece que ya estamos ahí medio justo. Con respecto a la pregunta de Paul, sí, en general, digamos, sucede de esa manera. El organizador es quien se hace cargo de este pago, pero lo que queda claro es que hay que pagar. O sea, digo, ¿no? Esto es lo importante. Después la discusión será a quién le corresponde, pero, y habría que ver el evento, cuál fue el acuerdo del evento, etcétera, pero sí que hay que pagar por eso. Y en el caso de digamos, el rol del productor musical, ¿no? Y retomando el comentario de alguien que había dicho que estaba interesada en la carrera de creación sonora, la verdad que yo recomiendo mucho que le investiguen y que se anoten, porque es muy interesante lo que pasa tanto en la carrera de creación sonora como en la carrera de producción musical. Bueno, en nuestro espacio, desde el punto de vista legal, bueno, analizamos esta figura, porque el productor musical, así como figura en sí, es un trabajador independiente y que no tiene derechos intelectuales sobre la obra, en principio. Habrá que ver, porque el productor musical puede que también sea autor y compositor, puede que también sea intérprete, puede que sea productor fonográfico, pero puede que no. Y en el caso que no, en el caso que no tenga ninguno de estos derechos intelectuales vinculados con la obra, bueno, trabajará de una manera independiente, hará acuerdos con distintos eslabones en función de lo que vaya a hacer de su rol de productor musical. A veces, esto también da para largo, se genera mucha confusión entre qué es un productor musical, qué es un productor ejecutivo, qué es un productor artístico, qué es un productor fonográfico. Bueno, quizás la aclaración nuestra es que de todos esos productores, el único que va a estar vinculado con la obra en relación a los derechos intelectuales es quien financió la grabación. Después, ¿qué pasa con el proyecto musical? ¿Qué pasa con un montón de otras áreas que demandan producción? Es súper interesante aclararlo y definirlo para que después nos genere, inconvenientes. Bueno, creo que ahí estamos, ¿no? Ahora sí, Pamela, estamos ya
con lo justo de tiempo. Sí, ya estamos cerrando, así que si quieren decir algo más para despedirse, yo acabo de poner en el chat a dónde se va a subir esta conferencia y todas las demás conferencias de OpenDC a partir del viernes 13 el viernes 3 de diciembre, para que lo puedan ver completo y quizás anotar algo. Y bueno, y también los invito a todos a que los sigan en las redes, para que sigan en contacto. Y bueno, ¿tienen unos minutos para cerrar? Muchas gracias. Yo, sintético, agradezco el espacio, la oportunidad. La verdad que siempre es interesante para nosotros encontrar ámbitos en donde podamos conversar abiertamente, digamos, aclarar dudas, reflexionar, debatir, y retomando un poco lo que había dicho Seba antes, ojalá que el pasaje de ustedes por este ratito de esta charla haya generado algún movimiento, les haya también abierto la puerta a más preguntas vinculadas con el tema, a interesarse más. Así que bueno, muchas gracias por habernos escuchado, haber participado también por el chat, y estamos a disposición. Igual, muchísimas gracias por coparse, por participar, muchas gracias por la invitación, y muchas gracias a Pamela, que ahí nos aguantó los trapos tras bambalinas y estuvo al pendiente de nosotros. Anímense a explorar el mundo, a entender lo digital y a darle para adelante, que lo único lindo que tiene la vida es perseguir los sueños y vivir de ellos. Así que bueno, muy al pendiente también, les mando un abrazo, feliz fin de semana y cuídense del calor, que es una buena recomendación para estos días. Muchas gracias. Gracias por todo, gracias por la participación y por todas las preguntas.